muy vistoso. Solo tenemos que trabajar con orden y limpieza. ¡Empezamos! Bueno, pues para preparar nuestro bizcocho de hoy lo que vamos a hacer es que en un recipiente amplio vamos a colocar todos los ingredientes comunes. Una vez que lo tenemos todo bien mezclado, lo separaremos en dos mitades exactamente iguales. Una será la masa blanca y luego la otra será la masa de chocolate. Es muy sencillo, lo vamos a ver. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes de nuestro bizcocho marmolado o nuestro bizcocho cebra, que van a ser 300 gramos de harina, con la siguiente proporción: 200 gramos de harina de arroz y 100 gramos de maicena, 150 gramos de azúcar blanco, 40 gramos de cacao en polvo. Yo uso Nesquik al 70%, que es garantizado sin gluten. Una cucharada de esencia de vainilla, una pizca de sal. Vamos a usar también 200 mililitros de aceite de girasol, 100 mililitros de leche entera sin lactosa, 4 huevos a temperatura ambiente, un poco de mantequilla sin lactosa para untar al molde y un sobrecito de levadura El Canario sin gluten y sin lactosa, ¿de acuerdo? Pues esos van a ser los ingredientes y vamos a empezar. Bueno, pues yo voy a usar un molde de 20 centímetros de diámetro, desmontable, al cual ya le hemos colocado papel de hornear y le hemos puesto mantequilla en la base y en los laterales, en las paredes, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer la mezcla de harinas. Vamos a colocar la harina de arroz, la maicena y el sobrecito de levadura. Y esto vamos a mezclarlo muy bien para que al dividir las masas las cantidades sean exactamente igual de proporcional. Vamos a mezclarlo todo bien. Bien, pues ahora en este recipiente amplio vamos a hacer la parte común de las dos masas. La parte común. Vamos a colocar los 4 huevos que tenemos a temperatura ambiente. Así. Los huevos en repostería se suelen usar de tamaño M. Así. A los 4 huevos le vamos a poner una pizca de sal y los vamos a batir. Batidos, colocamos los 200 mililitros de aceite de girasol, los 150 gramos de azúcar, nuestra esencia de vainilla y seguimos batiendo. Añadimos la leche entera y seguimos batiendo. Bueno, pues ya tenemos la parte común bien mezclada y batida. Ahora lo que vamos a hacer es dividir la harina para las dos masas, ¿de acuerdo? Para la masa blanca y para la masa de chocolate. Bueno, pues ahora nuestra mezcla de harinas y levadura vamos a dividirla en dos. En un recipiente 175 gramos y en el otro 125, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que vamos a necesitar son dos recipientes exactamente iguales, donde vamos a colocar la parte común de la masa, repartida al 50%, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos repartida por igual las dos partes comunes de la masa. Primero vamos a hacer la masa amarilla. Vamos a añadir a la parte común, en uno de los recipientes, los 175 gramos de harina y la vamos a ir tamizando. Así. Y la vamos a batir bien. Bueno, pues ya tenemos preparada nuestra masa blanca o nuestra masa amarilla. Y ahora vamos a la de chocolate. Y con la de chocolate, pues el mismo procedimiento. Vamos a ir tamizando los 125 gramos de harina, de nuestra mezcla de harinas, la de arroz y la maicena, y a continuación vamos a tamizar
el cacao en polvo. Y ahora vamos a tamizar el cacao en polvo. Así. Sin grumitos. Y ahora, sin necesidad de limpiar las varillas, porque vienen de la masa amarilla, vamos a batir. Bueno, pues ya hemos terminado y ya tenemos preparada nuestra masa de chocolate. Ya tenemos las dos masas. Ahora la vamos a pasar a dos bols y vamos a ir haciendo la técnica para que tengamos nuestro bizcocho marmolado precioso. Bueno, pues ya tenemos aquí, por un lado, nuestra masa amarilla, nuestra masa de chocolate, nuestro molde que ya teníamos preparado con mantequilla y ahora la técnica es muy sencilla. Lo único que os recomiendo es que tengáis mucho orden y limpieza, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ir haciendo es colocar 3 cucharadas de masa amarilla primero en el centro, así, vamos dejando que se expanda. Y a continuación 3 cucharadas de la masa de chocolate. Orden y limpieza. Eso es lo único que se necesita para realizar esta técnica. Así. Bueno, pues ya casi lo tenemos. Ya falta muy poquito. Y listo. La vamos a llevar al horno, que ya lo teníamos precalentado, 180 grados, 40-45 minutos. Y lo llevamos al horno, 180 grados, 40-45 minutos. Bueno, pues ya está, 45 minutos. Lo sacamos. Mirad qué aspecto más chulo. Y en un ratito desmoldamos. Bueno, pues vamos a desmoldarlo. Se desmolda muy fácilmente porque, como os acordáis, le pusimos mantequilla. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro bizcocho. Ha quedado un poco roto por arriba, pero eso es normal debido a que las masas tienen diferente densidad. Eso es normal. Lo bonito de este bizcocho, de todas formas, es el corte, que os lo vamos a enseñar ahora. Así, con cuidado. Mirad qué bonito el corte. Así. Mirad qué bonito ha quedado el corte. Bien, pues ya tenemos terminado nuestro bizcocho marmolado, nuestro bizcocho cebra. Y yo lo he decorado con unos conguitos de color blanco y negro, chocolate blanco, chocolate negro. Para el próximo vídeo, plum cake. No os lo perdáis. Nos vemos.